Gabriela, pues es un placer de verdad estar aquí contigo porque vamos a comentar este libro, Sanar, el camino del yoga terapéutico, que has escrito, que a mí me parece fascinante. Y antes de entrar en él, sí que pienso que es importante que la gente conozca cómo llegaste aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido tu trayectoria biográfica? Yo creo que la historia de una persona explica luego la obra. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante estos años hasta llegar aquí y hasta que el yoga terapéutico ha sido un poco el núcleo de tu vida? Bueno, sí, gracias primero por este espacio y por interesarte en esto. Es muy valioso para mí también que podamos tener esta charla. Bueno, el yoga llega a mí muy jovencita, como te diría, como una especie de cable a tierra de tanta mente. O sea, era como una actividad que yo empecé a hacer para poder, en principio, sentir al cuerpo, como conectarme con el cuerpo desde un lugar diferente que había empezado a experimentar en algunas clases de danza. Pero bueno, después vino así casualmente y bueno, y así es como empecé a practicar en ese momento un yoga que era yoga para la gente joven o algo así que se promocionaba en la universidad y lo tomaba como una actividad más. Y en ese momento y durante bastante tiempo después es como que estuve más volcada a lo que sería el mundo académico, estudiando, haciendo un posgrado, dando clases en la facultad, empezando a dar clases en la facultad, en un doctorado, en fin. Y bueno, en determinado momento de mi vida hubo un quiebre que no tuvo una razón así lógica, porque estaba haciendo un doctorado por el cual me había preparado durante los últimos 3 años con mucha intensidad, pero fue algo que no tiene una explicación así desde afuera, fue un proceso interno en donde sí me aparecía como muy claramente. Yo digo que era como un cartel que se me aparecía mientras estaba haciendo en Río de Janeiro ese doctorado, que era, me cansé de la teoría. Yeah. Y obviamente al principio eso lo intentaba como correr, hasta que en un momento me di cuenta que no iba a poder correrlo. Sentía que me estaba volviendo loca, literalmente. Bueno, había una parte mía que claramente estaba explotando por el aire. Y bueno, y cuando finalmente me hice cargo de eso, dije, bueno, terminé las materias, nunca hice la investigación que había presentado, terminé las materias y me volví a Argentina. Y bueno, y al poco tiempo se dio, medio casualmente o no, de empezar prácticas con quien fue mi primer maestro, profesor, con el cual se daban de una manera, no en una institución, era como algo que, bueno, empecé a entender que el yoga era algo mucho más profundo que esas clases que yo tomaba. Esos fueron años así como de mucha intensidad, de mucha práctica, de retiro, de profundizar mucho y de experimentar mucho sin nada de teoría en realidad. Y bueno, después ese ciclo se terminó y la verdad es que literalmente también yo sentía que era como que quería seguir mi vida y sentía que iba, bueno, siempre con así sensaciones muy intensas, pero era como, sentía que iba a explotar con todo eso adentro, ¿no? Como que iba a hacer con todo eso, era un poco la sensación. Y empecé a buscar escuelas de yoga en Argentina, hasta que di con una con la cual me formé, después de pasar por algunas que en principio me pasaba esto de que no encontraba la relación entre la teoría y la práctica, y después de eso hice una formación en India en yoga terapéutico. De toda esa experiencia, que disfruté muchísimo como alumna, bueno, yo ya empezaba a dar clases, siempre estuve vinculada con la docencia, y cuando terminé esa formación de yoga terapéutico en India, que fueron 4 años de viajes regulares, de mucha vivencia allá, tenía alumnas y también yo sentía que quería de alguna forma llevar eso a mi lugar. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas en las cuales, más allá de la formación de profesorado, empecé a armar un proyecto muy basado en lo que yo había estudiado en India, pero teniendo en cuenta, bueno, lo que a mí me parecía que era mejor para mis alumnos allá occidentales. Y terminé de hacerlo, pude lograr que ese programa se certificara. Ya ahí teníamos la escuela con Cecilia, con quien es mi socia ahí en Proyecto Madre. Y bueno, y logramos empezar la formación de yoga terapéutico. Y de esa formación terminamos acá, que en realidad tiene como mucha información para esos alumnos, pero que a la vez también a través de
intercambio con una de las alumnas que también es escritora. Este libro terminó siendo un libro que originalmente estaba pensado para esos alumnos de la formación y terminó envolviéndome y también está atravesado por mi propia historia de lo que significa sanar. Así que eso es. Yo, una de las cosas que más me gusta del libro, de conocerte, etcétera, es que siento que hay mucha verdad en lo que cuentas. No, lo digo en serio, ¿no? Porque tanto el yoga como el mindfulness, yo siempre he sentido que son dos tradiciones espirituales de sabiduría increíbles, pero que en el proceso de venir a Occidente, en muchos momentos, en muchos maestros aquí en Occidente, como que se han desgajado, ¿no? Como se han separado demasiado de la fuente, ¿no? Y al final se han convertido, con perdón, casi en otro producto más de consumo de la sociedad occidental. Tanto mindfulness en el aspecto terapéutico tal, como yoga en el aspecto quizás más físico, psicológico, ¿no? Entonces, sí me gustaría que diese una opinión sobre este tema. De hecho también, bueno, es eso, ¿no? Creo que también esa verdad es un poco lo que nos reúne. Yo creo que eso tiene mucho que ver, por supuesto, con cada recorrido personal y un montón de otros factores, pero yo creo que la práctica sostenida trae más verdad en cada uno y eso creo que es lo que nos reúne aquí hoy. Eso es lo que yo te decía, que más allá de leerte o escucharte también antes de este encuentro, uno puede reconocer como interlocutores que no importa si están más adelante o menos, más experiencia o menos, pero que hay una línea de comunicación que es muy potente, que es, esta persona, como yo a veces digo, habla mi idioma, no porque es un idioma que me pertenezca, pero como decís, acá puede haber una comunicación que es más consistente y nutritiva, ¿no? Hay una visión del mundo parecida. Total. ¿No? Hay algo ahí que a mí fue una de las cosas que, porque tiene que ver con esto de verdad, que me fascinó cuando estudié yoga en su momento, y es el modelo desde donde el yoga mira, uno de los modelos donde mira al humano, al alumno, ¿no? Uno lo aprende desde el lugar de profe, cuando aplicás yoga uno a uno. Es como el modelo de Panchamaya de las 5 capas, ¿no? Que está en uno de los Upanishads, uno de los textos tradicionales. De hecho, es un canto que yo normalmente lo aprendí cantando. Entonces habla de estas 5 capas, ¿no? Básicamente la capa de lo físico, que está vinculada con el alimento de la comida. Después viene una capa vinculada más con el prana en sí misma, ¿no? Después viene una capa que se llama manomaya, que tiene que ver más con la cultura y todo lo aprendido, ¿no? Todo esto nos va conformando. Y después viene una capa que es más allá de lo aprendido, la cultura, la familia y todo lo demás, es como un poco lo que traemos, ¿no? Tiene que ver con un aspecto de la personalidad más profundo, no sé si es el mismo término en psicología, pero eso que traemos, ¿no? Se simboliza como en un pájaro, y en ese pájaro, bueno, cada parte del pájaro tiene una función. Bueno, aludo especialmente a esa capa porque es donde dice que en nuestra personalidad, en ese aspecto profundo, para que haya cierta armonía, ¿no? Cada capa tiene que tener una armonía para que haya salud. Todas están combinadas con el prana, pero en esa capa tiene que haber, primero y principal en la cabeza del pájaro, lo que se llama shraddha o confianza, ¿no? Creer que eso se puede nutrir. Las alas están compuestas por esa verdad que yo puedo registrar y la verdad que comunico, ¿no? Y lo que las une, la cola es lo que traemos de linaje y de más allá, pero el cuerpo que une esas dos verdades, la cabeza y la cola, es yoga, ¿no? Entonces, para comunicarse con un alumno, para poder experimentar yoga y dar yoga, de alguna manera lo que te invita es a que vos puedas llegar a esa capa. Que si vos no llegás a esa capa, no se da esa experiencia. Y para llegar a esa experiencia, un poco es como tiene que haber coherencia entre ese mundo que percibís y que comunicas. Tiene que haber esa verdad, ¿no? Total. Pues yo, si te parece, iría de lo más instrumental a lo más espiritual. Sí. Es decir, que el yoga, efectivamente, hay mucha evidencia científica de que es útil en diferentes enfermedades, ¿no? El dolor, la ansiedad, etc. Entonces, si quieres, en una primera línea, podemos hablar de cómo aplicar o cuál es tu experiencia
en estas enfermedades, ¿no? Dolor. Sí. He visto que hablas también mucho de enfermedades relacionadas con la mujer, etc. Sí. Habla un poquito de todo Sí, esto. porque es como un poco, hablo más allá de los estudios, de mi experiencia. Sí. Nosotros trabajamos como mucho uno a uno, también con grupos, pero con grupos focalizados en algunas de estas condiciones. Durante un tiempo también hice un poco de práctica en un hospital de rehabilitación en Argentina, en la clínica de dolor. Y bueno, lo que tiene para aportar es esto que hablábamos también un poco antes de que hay muy buenos programas, por ejemplo, de rehabilitación de dolor crónico, que trabajan como de manera multidisciplinaria, y entonces van aportando, pero para mí el yoga, que es como la integración de todo eso, lo que también permite es con herramientas concretas, con un diseño concreto, poder enganchar a la mente bueno, para mí es un alumno, pacientes, que de una manera como muy simple. Hay cosas muy simples para hacer que más allá de, por ejemplo, me acuerdo, te doy ejemplos que estos pacientes tenían, bueno, por un lado, grabaciones para escuchar con visualizaciones de relajación. Eran muy útiles. Y de repente también les daban como ejercicios diarios como para poder relajarse, ¿no? O estirar partes del cuerpo en algunos casos. Bueno, todas esas cosas las hacían, pero muchas veces yo veía que los hacían y miraban el celular. Bueno, entonces cuando hay una consigna muy precisa en donde vos podés, además de hacer todo eso, decir, bueno, con un objetivo determinado, ¿no? Inhalo así, inhalo acá, ahora exhalo en 2 tiempos, o canto esto cuando inhalo, retengo. Bueno, ayuda mucho a enganchar esa mente y entonces lograr un estado de ir entrenándola para salir de esos programas de dolor. Eso en relación al dolor crónico. Bueno, y eso aplicable después en un montón de otros temas metabólicos o temas de salud de la mujer. Nosotros en yoga lo que hacemos es trabajar con la mente. O sea, entonces, ese es nuestro principal foco. Y bueno, y para eso hay como muchas herramientas, simples que se pueden aplicar y que el resultado es inmediato. O sea, otras cosas, por supuesto, me refiero al resultado, el impacto de cuestiones como más simples, ¿no? No sé, una migraña, un dolor de cabeza, que no es que es la solución para todos, pero que en muchos casos es simple técnica de respiración aplicada para esa persona y se va. Y bueno, y la persona viene tomando remedios, y en otros casos no, pero como que son puertas de entrada muy valiosas que aparte no tienen efectos secundarios. Claro, sí, está claro. Sí. Y bueno, ¿algún ejemplo por dejar la parte, digamos, más terapéutica de alguna situación, algún caso, algún grupo que te haya llamado especialmente la atención o quieras compartir sobre tu experiencia con la eficacia del yoga terapéutico? Bueno, te diría que lo principal son esos alumnos que arrancaron, o sea, a mí me encanta la docencia. Amo acompañar procesos de enseñanza y aprendizaje y yo siento que el yoga con el vínculo con los alumnos es eso. No hay ni un solo adulto que haya llegado a la consulta del diseño de una práctica personal que no tenga alguna condición de salud, desde estrés, problemas en la piel. Para mí, como te diría, como lo que más me impacta es que después de 10, 11, 13 años que hace que estoy con esto, bueno, ver el proceso vital de ese alumno, ¿no? O sea, te diría, me viene desde un ejemplo de una alumna que llegó con no sé, la piel ardida, o sea, con muchos problemas de la piel crónicos y que empezó con una clase grupal y que, bueno, que se dedicaba a otra cosa y era abogada y su vida era de otra y bueno, y su vida desde que la conozco ahora cambió, obviamente por decisión personal de no solamente los problemas de la piel desaparecieron, sino que también, bueno, se tornó una persona como mucho más introspectiva y de otro tipo de lecciones de vida que hoy la ubican en un lugar mucho más pleno que en ese momento. Bueno, para mí eso es un poco el resultado de la práctica del yoga. Y después, bueno, a nivel grupal, nosotros, por ejemplo, trabajamos con grupos específicos en la escuela allá en Buenos Aires, presenciales y algunos casos online, en donde se hace como un programa de 12 semanas con práctica grupal y también diseño de práctica personal orientado a ciertas condiciones. Y bueno, es esto, ¿no? De
empezar a observar esos patrones, ya sea o de dolor, o de estrés, o de migraña, o de hábitos, ¿no? Bueno, que nos hacen vivir a veces con una pesadez, más allá de con un sufrimiento, claro, ¿no? claro. Es diario, Sí. y que en el medio hay todo un proceso de empezar a observarse, de empezar a reconocerse, que no tiene tanto que ver con, bueno, cuánto de esto aplico, sino hay un chip que cambia ahí de introspección, que a mí me parece que es la base para que la semilla se plante. Y después casos puntuales así, bueno. Yo veo claro que el yoga es atención, es el desarrollo de la atención. De nuevo voy a mindfulness. Sí. De hecho, sabes que en los programas originales de mindfulness había yoga. Claro. Cada 100 incluyó una de las sesiones, había yoga en el contexto de ese mindfulness. Pero, ¿qué relación tiene el yoga terapéutico, tal como tú lo planteas, lo propones, con compasión, con aceptación, grandes temas que también están muy relacionados con ese desarrollo? Pues, profundizar un poco más. Bueno, así como a nivel bien concreto, te diría que el yoga, para mí, como la fuente del yoga así de enseñanza, son los Yoga Sutras de Patanjali, y hay un sutra en particular que es como el Sutra 33, creo, no soy muy precisa a veces con los números, pero creo que es el 33, pero bueno, es uno de los sutras que habla de Maitri Karuna, de la compasión, y habla de, bueno, ser compasivo con los que sufren. Es el primer sutra, la primera herramienta en el camino, una vez que define de qué se trata el yoga, esto de, ¿no?, silenciar el ruido de la mente, y bueno, va hablando de las diferentes cuestiones, pero es el primer sutra que de alguna manera trae esta cuestión del otro, ¿no?, y del relacionamiento con el otro. Es muy interesante porque dice, bueno, esto de practicar la compasión con quienes sufren, de también poder acercarte a quienes son felices, o sea, alegrarte con esos que están felices, y después también de como tomar cierta distancia, ¿no?, de aquellos que no tienen tan buenas intenciones, ¿no? Si bien se puede tomar como algo literal eso, en realidad previo a eso hay otro sutra que también es como, son los únicos dos que son como las herramientas obligatorias del camino del yoga, que dice, bueno, la elección de un solo camino, que no es un solo maestro, una escuela, una marca, sino profundizar, ¿no?, en ese proceso de transformación. Entonces, yo creo que no es casual que estén los dos cercanos. Hay algo bien explícito de la compasión con respecto a otro que está ahí escrito, pero que viene justo después de decir, bueno, pero profundiza en tu propio pozo de agua hasta encontrar ese agua. Desde donde yo siento que es la práctica del yoga, hay algo de esto que hablamos antes, que empieza con esa verdad personal, que esa verdad no te puede llevar a otro lugar que no sea realmente amarte a vos mismo, de un lugar real y no de frase, y que si eso pasa, no te queda no hay otra opción que derramarlo a los demás. Claro. Y eso empezando por si tenés más sensibilidad desde muy joven o si viene después, eso, y unirte a otro, la sensación de que no podés no compartir eso con el otro. Claro. Después aprender, ¿no?, cómo, pero creo que tiene que ver por ahí. Te diría que eso es como bien claro en esa primer capítulo, primera carpeta. Y después, por supuesto, los yamas y niyamas, que son mucho más conocidos, en la carpeta 2, donde se habla, ¿no?, de la no violencia, de la verdad, bueno, digamos, todos los preceptos que son, como te diría, los sutras o las enseñanzas tradicionales del yoga tradicional, que más se refieren a el afuera. Todo el resto del proceso es, bueno, limpia tu mente y observa y conoce, y desde este lugar, este proceso de mayor conexión y meditación y conocimiento, bueno, es algo que después termina impactando en tu entorno. No sé cómo en ese sentido el budismo, el mindfulness, contame vos también un poco. Claro, sí, porque me interesa. Sí, bueno, sería similar, ¿no? Es decir, que la práctica de la atención lo que hace es que este diálogo interno vaya diluyéndose, que es lo que nos separa de alguna forma de los demás, ¿no?
Entonces, de una forma natural, como, el trabajo como interno. dices exactamente, ¿no? Tú te sientes también tan, no sé, con una compasión hacia ti mismo Amor. que exactamente, ¿no? Claro. Que se irradia y tal, y lo quieres compartir, etcétera, y bueno, de forma natural, sin esperar nada. Bueno, ¿no? pero me Simplemente... parece súper interesante que lo aclares porque muchas veces esto de la difusión y todo es como, bueno, sí, como de parece a veces como que es un precepto que tenés al cual que tenés que... Ya, que llegar forzadamente. Exacto. No, surge de forma espontánea conforme, digamos, esta sensación de yo tan brutal que tenemos porque estamos continuamente autocentrados, hablando con nosotros mismos, va diluyéndose. Entonces, claro, lo que uno descubre es que tú y yo somos lo mismo y los demás somos lo mismo. Entonces, ¿cómo no vas a querer a todo lo demás igual que a ti mismo cuando sientes esa sensación de conexión y de unidad, ¿no? Pero de forma natural, no Total. esperando que alguien te lo devuelva o te lo reconozca. No, claro, ¿no? Es un poco la visión forzada que a veces tenemos en Occidente, Claro. ¿no? de esa compasión. Cambiamos de tema, si te parece. Un tema que siempre me ha parecido fascinante. Yo soy un enamorado de las tradiciones orientales, tanto del hinduismo, yoga, sí. budismo, taoísmo, etcétera, etcétera. Es el prana, ¿no? El concepto de prana que está en todas las tradiciones orientales, Sí, ¿no? Porque sí. el ki Sí. de las artes marciales o de la tradición más china o el lung en la tradición tibetana, también se habla de lo mismo. ¿Qué relación tendría el prana con el yoga terapéutico? ¿Qué es eso? Explicar un poco a la gente, pero creo que más de uno va a decir esto, ¿qué es? El prana es la energía vital y digamos, estamos acá vivos hablando con color y con brillo y todo a través de eso. Sin eso no hay vida. Desde el punto de vista del yoga, ¿sí? Yoga como uno de los darshanas, de los Sattvarshanas, en realidad también bebe mucho de la fuente filosófica del Sankhya, ¿no? El Sankhya es como previo, viene el yoga y después lo que es el Vedanta, ¿no? Que es como todas las 6 escuelas. Bueno, estas últimas 3. Bueno, como te digo, desde ese lugar es como el prana es lo que hace que estemos vivos, es lo que forma parte de la vida, y en lo que tiene que ver con el yoga en particular, bueno, de hecho lo que yo te decía antes de estas capas, ¿no? Lo que conecta todas nuestras capas, lo físico, lo mental, lo emocional, es esa energía vital, que por supuesto tiene que ver con el alimento, con el aire, pero también tiene que ver con información, que tiene que ver con, digo, para llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? ¿De qué va? Hay algo ahí, ¿no? Vinculado con el prana, que cuando, en términos de lo terapéutico, cuando algo de eso se bloquea o se derrocha, y ahora podemos dar ejemplos bien concretos de eso, bueno, empieza a impactar lo físico, lo mental, lo emocional. Se derrocha con eso, con demasiados inputs, porque digamos, uno de los lugares que más, podríamos decir, consumen nuestra energía vital, nuestro combustible, son los sentidos. Entonces el bombardeo de cosas que reciben nuestros sentidos desde la vista, pero también el oído, lo que escuchamos, ¿no? Todo lo sensorial que está súper exacerbado digamos, es como mucho para procesar, que lleva mucho combustible para procesar. Entonces muchas veces eso es lo que termina generando como que me falta energía vital. Y después también bloqueos, ¿no? Cosas que uno en la vida va cerrando, no querer verlas o sentirlas, o bueno, también es como por acá no paso, ¿no? Porque este lugar... Y la realidad es que el prana es eso, es inteligencia, es vida. Entonces, de hecho, si tuviera que resumir qué es lo que hacemos, que yo digo, bueno, lo único que hacemos es abrir los espacios para que el prana circule. Fluye, claro. Y nada más. Y nada más. Como que eso hace su trabajo solo. Sí. Fíjate, en la tradición meditativa tibetana, por ejemplo, se considera que si el prana no está suficientemente equilibrado, es imposible que la mente esté estable. Claro. ¿No? Hay una clara correlación entre el funcionamiento de la meditación. La meditación, para que profundice, exige como requisito que el prana esté equilibrado dentro del interior. Y sí, por eso pienso que es muy parecida a la visión. Y hay unos dibujos que son muy, muy antiguos de un libro que se llama Yoga Yajnavalkya, que es un libro tradicional del sur, bueno, bastante antiguo, que tiene como un dibujo en donde tiene como todo el prana adentro, dice, o sea, como que si el prana está adentro, hay yoga.
Y si el prana está afuera, es como hay, bueno, desarrollo, o sea, es nuestra mente, Sí, ¿no? sí. Que está funcionando en dualidad y que hay agitación Claro. y todo lo demás. Así que sí, es... Háblame de otro concepto que ahora en psicología se considera muy importante, ¿no? Que es el sentido de la vida. En este momento en psicología se considera que las personas que no tienen un claro propósito, un claro sentido de la vida, tienen más dificultades para ser felices, ¿no? Porque es uno de los elementos nucleares. ¿Cómo lo ves el sentido de la vida? No, lo veo como sí, pero creo que para eso hay que cultivar la verdad, como que no se puede autoimponer eso ni se puede salir a buscar, a comprar. Y tampoco creo que es algo que aparezca de un día para el otro. Hoy me encontré con el sentido de mi vida, sino que, bueno, hay que animarse a atravesar la parte más dura de esa verdad, que tiene que ver con sacarnos de encima mandatos, cuestiones culturales que a veces no son las más, como las más saludables para nosotros. Creo que no hay ninguna fórmula, pero creo que digo esto y todos sabemos de qué va esto de, bueno, pero para mí yo siento esto, pero no puedo porque, no sé, estoy casado, porque tengo un hijo, porque me vivo en otro país, o digamos, todos esos, por supuesto que son razones válidas, pero creo que... Si uno tiene claro el sentido, está por encima de todo eso, ¿no? Y claro, y hay veces, justo la otra vez hablaba con uno de mis sobrinos y él me decía que está estudiando ahora en Italia, y bueno, me decía, bueno, pero esto de, no sé si yo puedo tener claro, ¿no? Y obviamente a la edad de él, o sea, es obvio que uno no tiene tan claro, por más que tengas un pulso ahí a una determinada edad. Por eso digo, no es algo que uno se levanta a la mañana y lo descubre. Pero algo que le dije a él, que creo que tiene que ver con esto, y es, uno sabe siempre qué es lo que realmente conecta esto con la cabeza y qué lo estás haciendo porque... a veces por ahí en el apuro no nos damos cuenta, si uy, este trabajo, pero en realidad no quería. Bueno, si nos detenemos 2 minutos y realmente queremos trabajar sobre ese propósito, es realmente primero descubrir qué es lo que yo quiero y en lo posible tratar de ir en función de eso. Pero para mí se cultiva con eso, con empezar con esas verdades chiquitas, desde... No tengo ganas de ir a una reunión porque tengo ganas de estar y no, pero ¿cómo? No voy a ir, pero desde eso chiquito hasta más grande decir, bueno, a lo mejor quiero cambiar de trabajo o quiero, no sé, dedicarme a hacer servicio, o quiero... Seguimos con los aspectos... ¿Es muy radical eso o no? No, no, yo pienso lo mismo. Seguimos con temas más espirituales. En un momento dado, en el libro hablas de vasanas. Sí, los vasanas. Sí, el concepto es similar en otras tradiciones, budismo, taoísmo, etcétera, pero explícalo un poquito y qué relación tiene el yoga terapéutico con eso. Muchas veces el vasana es como de las cosas que menos información, así no vas a encontrar mucha literatura sobre eso, pero bueno, hay algunos lugares. Esto es parte de lo que yo te decía, que es como algo en un punto que traemos, estos vasana, según la tradición en la que vengo, la escuela donde me formé, es como, en lo que nos enseñan es como, no es algo que... Es como una huella, muchas veces se traduce inclusive como un aroma, como un perfume, que de alguna manera puede llegar a disparar, como que nacemos con eso, ¿no? O cuando somos concebidos, gran parte de esos aromas y perfumes se imprimen muy profundo adentro nuestro, no somos conscientes de eso, pero pulsan hacia determinadas afecciones o inclusive aversiones o a repetir o que pasen determinadas cosas. Y una vez que eso pasa, es como si ese perfume se despierta más y va a tender a que repitamos eso. Entonces, no es el concepto de patrón o de programa o de samskara, sino que los vasanas son como lo que pueden detonar a los samskara, y a la vez los samskara o esos programas son los que pueden reforzar a esos vasanas. Son como más grandes, más generales, en el sentido de que yo, por ejemplo, puedo tener el vasana de
ser artista plástica o las artes internamente, como un perfume que me conecta con eso, pero que en mi vida lo descubrí porque no se dio la oportunidad o por si se dio, me pasó desapercibido. Pero que si se da la oportunidad, en ese sentido es algo positivo, se despierta y se desarrolla y se va a expandir mi potencial en relación a eso. Y también va a haber algo en esa vivencia que voy a poder trascender desde la mirada que lo tiene el yoga respecto de mi vida a lo largo de mis vidas, ¿no? Una cosa así. Y bueno, y después a nivel como más negativo tiene que ver muchas veces con esas cosas que nos llevan a repetir, o sea, es lo que está de fondo en eso que nos lleva a repetir ciertos programas que nos hacen sufrir. O sea, como buscar determinado tipo de vínculos o que caemos, entre comillas, en determinados tipos de vínculos, relacionamientos, situaciones. Entonces, para el yoga a través de un profe o las prácticas, o por lo menos, digamos, ahora, en algún momento se hablaba de que cuando vos tenías un vínculo, de los vínculos así tan profundos con un profesor, bueno, se podía llegar como a intervenir en ese campo, en ese nivel tan profundo. Para mí hoy yo siento que yo puedo guiar hasta donde el alumno se espeje su propio base, donde se vea en eso y ya. Hay algo para mí que también yo aprendí primero el concepto de Vasana. O sea, cuando viví esto no conocía el concepto de Vasana y cuando lo aprendí dije, era esto. Yo desde muy, muy chica siempre tuve mucho deseo de ir a la India, pero me pasaba algo que era inexplicable, que era, bueno, veía una pollera india en Argentina en esa época que no existían casi, y era como, me iba atrás de eso, ¿no? Sí. Bueno, yo no tengo nadie en mi familia, o sea, de ningún tipo, ni de relación, nada. Y cuando llegué a India y desde el momento que empecé a viajar regularmente es como, bueno, siento que... Sí, pertenezco a esto. Sí. De alguna forma. Y ellos también lo creen. Sí, o sea, simplemente me he visto un poco diferente, me pongo y es como, soy una india más. Y no es algo impostado, es algo que es algo, bueno. Y ahí entendí que esto es como un vasana, por eso también lo de perfume. Hay algo interno que no tiene una explicación lógica, que es como... Y si bien esto es positivo, siempre tiene una cuota en el sentido de trascendencia, porque forma parte de la dualidad, simplemente por eso, porque es algo que de alguna forma tenés que vivir para trascenderlo y que, cuando los estados más elevados de samadhi y todo eso, es como, ya no hay más vasana, pero es otro nivel. Y esto me lleva a, un poco has hecho relación superficial. Coméntame algo de los aspectos devocionales del yoga, la relación con el maestro. Esto en todas las tradiciones orientales es un temazo, ¿no? Temazo. Y no más en Occidente, temazo. Quería ver un poco cuál era tu visión de este yoga terapéutico, de tu experiencia. Yo siempre digo, siempre digo, y también apoyado en los sutras y por mi propia experiencia, que no existe yoga sin maestro. No existe. Y no, lo dice el primer sutra, es Hatha, Yoga, Anushasana, el encuentro, y ese yoga une uno. O sea, Hatha, Yoga, Anushasana. Pero más allá de que esté escrito ahí, la experiencia, o sea, vos vivir la experiencia de yoga es un proceso de transformación eterno de tu propia mente, de un gran refinamiento, en donde, si tuviésemos eso resuelto, no estaríamos sufriendo y no buscaríamos yoga. Y lo que sucede es que obviamente que se puede tomar como referencia al maestro interno, ¿no? La mente, hay una mente más sabia que se torna en el maestro. Bueno, yo creo que eso, no digo que no pase o que no vaya pasando, pero yo soy de las que cree que el maestro físico, concreto, de carne y hueso, que te mira a los ojos y con todos los defectos y todo, es esencial en un camino de este estilo, de cualquiera de estos caminos. Y lo devocional, creo que... en Occidente tenemos ahí una especie de resistencia brutal, ¿no? Con ese tema. Y que hay parece imprescindible en toda la tradición meditativa, pero... No hay forma. Pero claro, exactamente. Lo que pasa es que, claro, a ver, en un determinado momento, ¿no?
aparece muy claro. Yo creo que un poco es como todo, ¿no? Como que uno por ahí no es necesario a veces contar toda la película hasta el final en alguien que arranca y que, claro, y que bueno, y que es muy nuevo en esto, ¿no? Sí. Que nos pasó a todos, por lo menos a mí, que bueno, sí, porque qué interesante la mente y esto y lo otro, y sí, lo devocional no estaba. Yo hasta inclusive pensé que no lo era, Claro, que yo no lo era. Sí. Hasta que en un momento me empecé a dar cuenta que no hay otra manera. Hay un momento, yo a veces les digo a mis alumnos que el desapego, la entrega, que para mí está muy vinculado con el desarrollo de lo devocional, es como el posgrado, el doctorado en yoga, ¿no? O sea, cuando vos ya llegaste a practicar un montón de cosas, si eso no empieza a pasar, y si ahí no te encontrás con todo lo que eso implica, es porque hay que empezar de nuevo, más o menos, porque debería conducir naturalmente a eso. Lo devocional se puede expresar de tantas maneras diferentes, o sea, pero para mí la palabra clave es eso, realmente la confianza, el desapego, la entrega y el bueno, creer, ¿no? en algo superior que por supuesto ese algo superior está dentro nuestro, pero que va mucho más allá de cada uno de nosotros. Fundamental y creo que si uno hace cualquiera de estos caminos seriamente, naturalmente llega a eso, por más que empiece diciendo que nunca, o que no tiene una naturaleza devocional. Sí. No, y porque yo creo que el contexto occidental ha de alguna forma estigmatizado ese tipo de relación, ¿no? Es como que es sospechosa, peligrosa, etcétera, poco científica, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero también ahí es cierto por toda la lógica que tenemos, pero bueno, depende mucho también, como vos decís, de quién, ¿no? De quién te... Claro. Sí. Porque también en un punto es como que cuando uno va a buscar, por eso digo, al principio uno busca algo porque necesita, pero después eso que vos vas a buscar y que necesitas y que lo empezás a hacer y que sentís que ya no es voy a buscar a mi maestro porque necesito, es como, es la gracia de decir este camino recorrido y que, bueno, es eso, es gracias, ¿no? Eso, no hay otra cosa que no sea eso. Y eso pasa cuando querés encontrar el agua. Muy bien. Pausa, he terminado de alguna forma, pero yo te diría, ¿cómo conecta el yoga terapéutica, tu visión del yoga, con la espiritualidad? Y si quieres, igual me estoy metiendo en camisas de once varas que decimos aquí. ¿Qué visión tenéis de el yoga terapéutico, desde tu escuela, tu forma de ver el yoga, de la muerte? Wow. Si quieres, ¿eh? Sí. Bueno, es muy interesante lo que me preguntás porque, bueno, lo voy a decir. O sea, yo creo que no recuerdo en un solo día de mi vida en donde no haya pensado acerca de la muerte. Ajá. Y no, desde... Eso hoy en día aquí en el contexto occidental es muy valiente, porque realmente hay una tendencia a negar la muerte, sí. ¿no? Hay toda una teoría de manejo del terror de que la gente lo que piensa es intentar no pensar en ello, ¿no? Pero, no sé, como que lo tengo desde muy chica eso. Claro. Y, a mí pasa igual, ¿eh? Bueno. Claro, por eso. Bueno, estamos hablando entre nosotros. Sí. Bueno, entonces, pero eso creo que fue lo que más me fue conectando con la vida. Claro. Fue como de esa pregunta diaria de búsqueda. Creo que eso es muy personal. La escuela con lo espiritual es muchas dimensiones. Siempre les digo a las profes que son como el corazón de nuestra escuela, el equipo de profes más cercanas, que lo mejor que tienen es eso, que es como las siento como cercanas y que son como ahí un equipo de familia. Y lo negativo es que cada vez hay más exigencia en cuanto en el sentido de que tenemos que estar ¿no? Como a la altura de todo lo que se nos da en el universo. Entonces, que bueno, en ese sentido te diría que es un entrenamiento desde ese lugar, ser conscientes, es un trabajo diario, que es un trabajo, pero que a la vez te sorprende en la gracia de, bueno, ¿no? de agradecer la vida, de verdad, de cosas así que pasen de verdad, y de que tiene su
su resultado desde la vivencia, o en este caso voy a ser autorreferencial, pero creo que es lo que observo y es esa apuesta, ¿no?, de cultivo, de la mente, de todos los días, de los hábitos, va dando lugar a que pasen cosas que cada vez sufrís menos. Y eso es algo que bueno, que creo que se vincula con esta niña que se preguntaba de la muerte desde muy chiquita hasta esta adulta que disfruta cada vez más de la vida. Qué interesante, ¿no? Para terminar, ¿cuál es tu visión en este mundo donde hay tanto sufrimiento, ¿no? Donde no sé, a mí es una de las cosas que siempre me ha conmovido, sí, ¿no? La cantidad de sufrimiento y que muchas veces es evitable, ¿no? Se puede modificar con la meditación, sí, ¿no?, con el entrenamiento, etc. Yo también he pensado siempre que la mejor forma de ayudar a que otras personas practiquen es encarnar uno mismo eso, y de alguna forma ese es lo que hace a otras personas plantearse que igual vale la pena practicar, más que el intentar convencerlas, que a mí me parece muy complicado. O sea, como contagiar desde tu propia práctica. Sí, sí. Yo creo que si uno encarna eso es mucho más fácil, ¿no?, que alguien diga, bueno, pues eso debe valer la pena, ¿no?, esa visión. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué le dirías ya para terminar a alguien que quiera empezar a practicar el yoga terapéutico, como tú lo planteas, pero no con una visión terapéutica instrumental, ¿no?, sino como un crecimiento, sino exactamente, como un estilo de vida, porque al final yo creo que los occidentales somos tan instrumentales. ¿No? Que queremos, ¿cuánto tiempo hay que practicar para obtener estos resultados y tal? No, es que el yoga, la meditación, es un estilo de vida, no es una herramienta, es la vida. Total. Es la forma de vivir, la forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, no sé cómo podríamos... Sí, quizás esto de que, yo digo, uno empieza practicando yoga y después el yoga te practica a vos, ¿no? Pero bueno, pero eso lleva su tiempo. Creo que para un principio, yo creo que es importante lo primero es dar con un maestro, con un profesor, como lo llamen aquí, con alguien que te genere cierta confianza. Sí. Y que en esa confianza, no por las redes sociales, que te genere confianza cuando, ya sea que lo puedes estar en vivo, que es ideal, y si no, no sé, cómo sea, que cuando vos te relacionás, algo de eso te resuene, ni idealizar, sino algo de esto que decís, que te transmita algo de verdad, y dar un tiempo. Nosotros trabajamos con un mínimo de un mes, como para arrancar con 3 encuentros. O sea, en un encuentro, en una clase, no vas a poder, bueno, intentamos, pero no es... Sí, no puedes tener una visión como dar un mínima, tiempo a eso y dejar que el prana haga su trabajo. Pues muchísimas gracias. Un placer, Gabriela, un placer. Yo recomiendo de verdad este libro, pero no solamente el libro, ¿no? Yo creo que es un estilo de vida, es una forma de entender el mundo, es mucho más allá que lo que aparece en el libro y ya aparece mucho, ¿eh? Un placer, auténtico. Gracias a vos por este espacio. Muchas gracias.